Ante la megacorrupción que rodea a su partido y a su gobierno, Pedro Sánchez ni dimite ni convoca elecciones, sino que lloriquea y se aferra al poder. Veámoslo. ¿Cuál ha sido la reacción de Pedro Sánchez ante el demoledor informe de la UCO que acredita que bajo la dirección de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, el Partido Socialista Obrero Español se había convertido en una organización criminal dedicada a cobrar mordidas a empresas privadas a cambio de otorgarles contratos de obra pública costeados con el dinero de todos los ciudadanos? Pues hacer unos pucheros lacrimógenos ante la Cámara y pedir perdón a todos los españoles. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Muy bien, pide perdón ante los españoles, pero ¿cuál es la consecuencia práctica de esa petición de perdón? ¿Acaso va a presentar su dimisión como secretario general del PSOE o como presidente del Gobierno de España? ¿Va a convocar quizá elecciones para que los españoles podamos evaluar en las urnas la podredumbre en la que se ha convertido un partido que llegó al poder con la bandera de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción? No, de todas esas responsabilidades políticas, nada de nada. Pedro Sánchez considera que cesando a Santos Cerdán y pidiendo perdón a los españoles, ya ha hecho más que suficiente para resarcir su culpabilidad. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque, como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista. Pero ¿cómo puede ser que Pedro Sánchez agote su responsabilidad con la dimisión de Santos Cerdán? Al fin y al cabo, Pedro Sánchez tiene, en primer lugar, una responsabilidad in eligendo a la hora de elegir tanto a Santos Cerdán como secretario de organización del Partido Socialista, como previamente a José Luis Ábalos, también como secretario de organización del Partido Socialista. Vaya qué casualidad que los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista, escogidos ambos directamente como personas de máxima confianza de Pedro Sánchez, los dos han resultado ser profundamente corruptos o profundamente presuntamente corruptos. Y a su vez, Pedro Sánchez también tiene una responsabilidad invigilando a la hora de vigilar los turbios negocios, las ponzoñosas corruptelas que se estaban cociendo en el seno del partido que él dirigía y en el seno del gobierno que él presidía. Porque esto no es algo que haya sucedido de manera extremadamente ocasional y tras muchos años de gobierno. No es que la conducta de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán haya sido durante muchos años ejemplar y en un momento dado aprovecharon una oportunidad de corromperse de manera completamente opaca a la vigilancia de la presidencia del gobierno. No, según la UCO, estas prácticas corruptas, tanto de José Luis Ábalos como de Santos Cerdán, ocurrieron desde el primer día de gobierno y de manera continuada hasta el año 2023. Por tanto, los dos secretarios de organización del Partido Socialista, el segundo ha durado en el cargo hasta hoy mismo, han venido instrumentalizando sus puestos públicos y sus puestos de partido para lucrarse personalmente a costa de trapichear con empresas utilizando la herramienta del presupuesto público. Y todo esto, que ha sucedido a gran escala y de manera continuada durante años, pretenden hacernos creer que es algo de lo que Pedro Sánchez ni sabía nada ni podía saber nada. Como digo, si sabía algo, estaríamos hablando de una responsabilidad por complicidad en esta trama de corrupción. Y si no sabía nada, debiendo obviamente haberlo averiguado, entonces Pedro Sánchez tendría una responsabilidad invigilando,
no haber vigilado adecuadamente a tus subordinados, a tus ministros, a tus secretarios de organización del partido, para evitar que lo que vino sucediendo durante años en el seno del partido y en el seno del gobierno ocurriera. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez, después de todo lo que hemos sabido y después de haber sido el responsable máximo, de haber nombrado a estos señores, de haberlos mantenido en el cargo y de no haberlos vigilado diligentemente durante un lustro como debería haber hecho, cómo es posible que ahora salga a la palestra y nos diga que toda su responsabilidad termina pidiendo perdón en público a los españoles? Pues porque, atención, según el propio Pedro Sánchez, él no es perfecto, y uno de sus mayores defectos no es la inutilidad a la hora de escoger a tus personas de confianza o a la hora de vigilar que no estén metiendo las manos en la caja durante 5 años. No, uno de sus mayores defectos es que confía en que la política es un arte limpio y regenerador. Y como he dicho antes, no soy perfecto. Tengo muchos defectos. Pero uno de ellos es, lógicamente, el creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. Un tipo que no ha tenido el más mínimo escrúpulo en amañar, en manipular las elecciones internas en su propio partido, que tampoco ha tenido el más mínimo empacho en mentir sistemáticamente a los ciudadanos españoles, bajo la excusa de que está cambiando de opinión según cambian las circunstancias políticas, o un tipo que se ha rodeado de las más variopintas corruptelas conyugales, fraternales y profesionales, que es un profesional de la política, entendiendo la política como ese sucio oficio de alcanzar el poder, pisoteando a quien tengas que pisotear y destrozando a quien tengas que destrozar, que este tipo se excuse de su, en el mejor de los casos, completa incapacidad a la hora de seleccionar a su personal de confianza y a la hora de vigilar a ese personal de confianza de que no está robando a los ciudadanos españoles, que se excuse diciendo que es un ingenuo, que cree en la honorabilidad, en la limpieza, en el potencial transformador utópico de la política, que esa persona se excuse con esa más que flagrante mentira ante la cara de todos los españoles que han descubierto hoy, por si cupiera dudas, que este gobierno ha estado robándoles sistemáticamente desde el primer día de su existencia, que haga todo esto Pedro Sánchez pone de manifiesto que hoy no ha venido a pedir perdón a esos ciudadanos españoles, sino que más bien ha venido a reírse, a chotearse en su cara.